Gloria a Dios. Yo soy el hermano Tomás Drost, al presente obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de México, y estamos haciendo unos videos para explicar una división que ha habido en la IPUM. Aquel que no es de la IPUM o no ha sido de la IPUM, tal vez no le interese, no le llame la atención, pero sí hay personas que quieren saber. Por lo tanto, invitamos a que nos escuche y sobre todo con la mente abierta, si es que la puede tener abierta. Pero lo cierto es que estamos intentando de explicar algunas cosas que han sido tergiversadas, se le ha dado un giro tan diferente a la realidad. Y que Dios te bendiga y seguimos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Una de las cosas que empezaron a usar rápidamente fue una auditoría. Y esta auditoría que fue distribuida ilegalmente, ilegítimamente antes de la Asamblea Extraordinaria del 13 de marzo del 2012, es una auditoría que andan diciendo que fue autorizada por el Consejo Nacional de la IPUM. Déjeme decirte, esa auditoría nunca fue autorizada por el Consejo Nacional de la IPUM. Y la prueba está que hasta 2 horas antes intentaron detener una junta ilegal, ilegítima, a espaldas del obispo presidente para intentar de aprobar esa auditoría. Si la auditoría había sido aprobada, entonces ¿para qué se juntaron e intentaron de reunir el Consejo Nacional en forma ilegal? Porque la Constitución dice que debe ser con ciertos días de anticipación y establece cómo se puede convocar una junta del Consejo Nacional, cosa que no siguieron, no pudieron hacer. Si ellos tenían ya aprobado eso, ¿por qué lo hicieron así? ¿Sabe por qué? Porque no fue aprobada. Ahora, el Consejo Nacional sí había solicitado una auditoría, pero una cosa es solicitar y otra cosa es aprobar el resultado final. Esa auditoría que se distribuyó ese mismo día y posteriormente se ha distribuido y se ha enviado a todos los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de México, una auditoría que se ha llevado a Estados Unidos, en partes de Latinoamérica. Esa auditoría no es una auditoría, es una exhibición. No es una auditoría seria. Contiene cartas de un servidor sacadas de su contexto, usadas en forma muy maliciosa, y uno puede hacer que alguien diga cualquier cosa si uno agarra nada más y corta y pega, y agarra y solo pone ciertas cosas, porciones de cartas, y aún aparentando como que fueran cartas completas. Muchas cosas allí no están. Es más, si los hermanos querían que eso se aprobara por el Consejo Nacional, ¿por qué no se presentaron ese mismo día en el Consejo Nacional, siendo que todavía eran miembros del Consejo Nacional, y procurar que el Consejo Nacional la aprobara? Pero no, se fueron. Y el Consejo Nacional sí siguió en sesión ese día, y bien podrían haberse presentado y procurar que esa auditoría se aprobara. Pero ¿sabe por qué no lo hicieron? Porque sabían que no se podía aprobar porque no era verdad. La peor mentira es la verdad a medias. Y cuando uno agarra una verdad y nada más presenta parte de esa verdad, a veces es el engaño más grande que puede haber. Pero qué triste que se ha usado precisamente del engaño, de mentira, de medias verdades para intentar de destruir a la Iglesia Pentecostal Unida de México. Ahora digo destruir a la IPUM cuando yo tengo que reconocer que lo que está detrás de mucho de esto es en contra de un servidor. Y desde antes, aún desde el año pasado, en cartas, también verbalmente, los divisionistas estaban diciendo que ellos a mí me iban a quitar como el obispo presidente, que me iban a destituir y sacarme de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Es más, que hasta me iban a deportar de México. Yo no estoy hablando nada más de cosas dichas, sino escritas, y están en cartas de quienes fueron en su momento
miembros del Consejo Nacional, pero hoy son líderes entre los divisionistas. Esa no es manera de obrar, esa no es manera de hacer las cosas. Y yo le digo a aquellos divisionistas que me están escuchando en este momento, sea honesto, deje de usar el engaño y la mentira para intentar de adelantar sus deseos. Lo que debes hacer es trabajar para el Señor y no robar de donde otros han trabajado y han levantado. Y aún hoy, 6 meses después de esa división que se hizo, siguen visitando nuestras iglesias, siguen hablándole a pastores, intentando de inducirlos a que los sigan y que se salgan del IPUM. A veces diciéndoles, mira, si no vas a venir con nosotros, pues está bien, pero por lo menos salte, no te quedes allí. ¿Por qué destruir a una agrupación, a una organización que Dios ha bendecido y ha usado para alcanzar a tantos miles de mexicanos con este mensaje del Evangelio y del nombre del Señor Jesucristo? Si tú no quieres estar en el IPUM, está bien, Dios te bendiga y que Él siga bendiciendo tu ministerio, pero deja a los demás trabajar, deja a los demás que sí quieren estar en el IPUM y siguen funcionando, que ellos lo puedan hacer. Una de las cosas en esa auditoría, para que veamos la malicia y cómo se han manejado cifras y cosas en forma manipulativa y no real, no verdadera, no según lo que es. Pero una de las cosas que se mencionan en esa auditoría es la compra de un coche. En marzo del 2010, el Consejo Nacional me pidió que comprara un coche. Yo no estaba de acuerdo, porque hasta ese momento no había recibido nada de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Yo no he sido sostenido por la Iglesia Pentecostal Unida de México, digo económicamente. Los únicos gastos son gastos propios de la obra de la Iglesia o como en mis funciones como obispo presidente, pero nunca algo personal o algo que tuviera que ver para mí en lo particular. Pero en marzo, durante una junta del Consejo Nacional, cuando estuvimos en la CONALID, yo salí y dejé la junta en manos del entonces obispo vicepresidente para ir a reunirme con las mesas directivas de los ministerios nacionales y también los departamentos del IPUM. Cuando yo regresé, el obispo vicepresidente me comunicó de que el Consejo Nacional, mientras estaba fuera, había aprobado la adquisición de un coche para un servidor. Bueno, yo doy gracias a Dios, siento que es un gesto bueno, bonito. Sin embargo, después parece que fue una trampa. En ese momento, cuando a mí me lo comunicaron y me dijeron que fue una decisión mayoritaria, haciendo uso de dinero que era parte de dinero de una donación que se dio a la IPUM en el año 2009, a finales, solo meses antes de la que vamos a hablar posteriormente. Y yo empecé a levantar mi mano y todo el mundo sabía que yo iba a decir que no, que yo no iba a aceptar eso. Pero entonces se me dijo, hermano, por favor, acéptelo. Queremos que sea de bendición. Bueno, en vez de comprar un coche nuevo, como me habían indicado que fuera y sacara un coche de agencia, uno nuevecito, lo que hice es comprar un coche usado. Y gracias a Dios, todavía hasta esta fecha, me está sirviendo y ha sido de bendición. Pero qué lamentable, se presenta como que yo me apropié de dinero para comprarme un coche para mí, cuando yo nunca quise eso. Y si lo hice, o sea, si yo sí compré el coche, era porque ellos sí estaban diciendo que se iban a sentir mal, como que yo estaba menospreciando un regalo del Consejo Nacional. No solamente eso, hubo otras situaciones donde aprobaron algo y ahora ya después de un tiempo, es como que se hizo a propósito para poner una trampa. Ahora yo reconozco que obramos en un ambiente de confianza y estamos con todos los líderes con un ambiente de confianza, pero ahora en retrospectiva estoy mirando hacia atrás y veo que algunas cosas
no necesariamente eran de confianza, pero eso lo dejamos en las manos de Dios. Una de las cosas que ha afectado mucho esto fue una donación que recibió la Iglesia Pentecostal Unida de México a finales del año 2009. Esta donación se hizo en noviembre de ese año y que fue causa y se ha convertido en causa de muchos problemas. Qué triste que una bendición de Dios terminara provocando una reacción negativa en algunos, pero a la vez estas situaciones así son pruebas que Dios permite para que se descubra lo que hay en el corazón de las personas. Voy a reservar el nombre del donante porque creo que queremos respetar a este hermano. Pero sí quisiera leer una carta que el donante quiso que se leyera en la asamblea extraordinaria, pero no tuvo lugar porque sencillamente estaba tan acalorado el ambiente que no pudo leerla. Pero él dice de esta manera: a la honorable Asamblea Nacional, me dirijo a ustedes con el propósito de expresar de mi viva voz los hechos que se dieron dentro de la donación que el Señor Jesús me permitió dar a mí, a mi esposa e hijos a finales del 2009. Esta donación fue como resultado de una gran victoria que por largos 17 años de aflicción, mi familia y yo afrontamos con valentía y esfuerzo en la fe del Evangelio que hoy profesamos, y al manifestar el Señor su glorioso rescate, con inmenso agradecimiento decidimos donar una cantidad fuerte para apoyar la obra del Señor. Para llevar a cabo la decisión tomada, decidí llamar a nuestro obispo presidente, el reverendo Tomás Drost, para comunicarle y poner en sus manos, como nuestra autoridad, el monto arriba señalado, expresándole que mi idea era que ese dinero se aplicara con la visión que el Señor le diera. En respuesta a lo dicho por mí, el reverendo Tomás Drost me sugirió que el mencionado donativo lo entregara en el distrito oeste, pero yo le respondí que no consideraba que fuera una buena idea, porque era algo no seguro, ya que los fondos del distrito estaban a nombre de una persona física, o sea particular, y que por naturaleza misma este importe económico llevaría muy probablemente a hechos lamentables. Esto terminó lamentablemente siendo demostrado cuando a los pocos meses se descubrió que cerca de 400,000 pesos habían desaparecido del fondo distrital y que hasta el día de hoy no se han regresado. Una parte considerable de esos 400,000 pesos eran diezmos que yo había entregado en el distrito. Entonces el reverendo Tomás Drost me sugirió que entregara el donativo a la Tesorería Nacional, cosa que hice en los días posteriores. Sin embargo, hasta el día de hoy, no he recibido un recibo o comprobante de ese depósito, solo conservo la ficha de depósito. Con mucha tristeza en nuestro corazón, yo y mi familia queremos manifestarle a esta honorable Asamblea Nacional nuestro gran lamento, ya que nunca nos imaginamos que nuestro donativo causaría tantos problemas en la IPUM. Pero quiero que quede muy claro que yo quería que nuestro obispo presidente lo usara para lo que él considerara conveniente conforme al espíritu de sabiduría en él y que en el desarrollo de la obra de Dios y que hemos visto. Rogando a nuestro Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, me despido en el precioso nombre de Jesucristo. En cuanto a la donación, también quisiera decir de que en ese dinero hasta tenemos los porcentajes de ese dinero que originalmente se dio a finales de 2009 y quisiera mencionar para qué se usaron. De ese dinero, el 41% lo usamos para los gastos de la Convención Nacional. Ahora no se usó exclusivamente dinero de la donación, pero sí una parte considerable. Luego un 20% se utilizó en la compra de una propiedad en la Ciudad de México para la IPUM, y que eso yo sé que va a terminar siendo todavía de grande bendición. Un 16% de ese dinero se utilizó para las mejoras y terminar
el edificio del Instituto Bíblico de Guadalajara. Ese Instituto Bíblico que fue inicialmente fundado por el hermano Alejandro Márquez, el finado Alejandro Márquez, que falleció en el 2003, y que él empezó a levantarlo, pero no lo pudo terminar. Pues gracias a Dios que esa donación también sirvió para poder darle una terminación y quedó muy bonito, y ese Instituto Bíblico está funcionando y siendo de mucha bendición a la obra no solo de Guadalajara, sino lo que es toda la zona 3 y aún de otras partes de la República Mexicana llegan hermanos allí. Hubo un 10% de esa cantidad, 640,000 pesos, que se le dio al Distrito Oeste, siendo que la donación se hizo en ese distrito, y también un 10% que se le dio al hermano Mario Villalta, que fue supervisor de ese distrito, y también para bendecir al hermano, y que gracias a Dios fue de bendición personal para él. Y luego un 3% que ya he mencionado anteriormente se utilizó, aprobado por el Consejo Nacional para la compra de un coche del obispo presidente. Ahora todos estos proyectos y estas cosas en las que se usó el dinero, todo fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Iglesia Pentecostal Unida de México, y la mayoría de ellos también aprobados los puntos por el mismo Consejo Nacional. Y cabe decir de que todo eso ha sido de tremenda bendición a la IPUM, y damos gracias a Dios por eso. Yo no tengo ningún remordimiento de cómo se utilizó ese dinero. Sin embargo, a mí se me ha acusado de que yo he robado un montón de dinero, incluso hasta dando cifras. Se ha manejado la cifra de que yo, un servidor, se robó 6 millones de pesos. Pues eso es muy fácil decirlo, es otra vez probarlo, demostrarlo. Para empezar, si yo hubiera hecho eso y me hubiera agarrado ese dinero, esa cantidad de 6 millones, ¿con qué pagamos la Convención Nacional? ¿Con qué fue que se compró la propiedad en la Ciudad de México? ¿Con qué se hicieron todas estas cosas? Terminar el Instituto Bíblico en Guadalajara y las mejoras que se hicieron. Cuando yo digo eso y menciono eso, entonces dicen, no, pues no es que se lo agarró y se lo echó al bolsillo en una cuenta bancaria, sino que todo eso lo gastó sin aprobación. Bueno, hay una gran diferencia entre decir que se lo robó y otra en decir que fue sin aprobación. Sin embargo, ambos casos no es cierto, y es de que todo fue aprobado por el Consejo Nacional. Es más, el presupuesto completo de la Convención Nacional fue también aprobado por el Consejo Nacional. Y damos gracias a Dios, vuelvo a repetir, porque sí ha sido de bendición y Dios todavía nos va a bendecir. Pero también otro punto que quiero mencionar aquí, que ha sido usado como para golpear a la IPUM, y sobre todo a un servidor, ha sido Penfore. Penfore, ese es otro punto de contención. Y es solo lógico que va a ser. ¿Por qué? Porque Penfore ha sido y será algo de beneficio a los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de México, y en especial a las viudas cuando alguno de ellos fallece. Penfore fue creado en el año 2008 como un vehículo de bendición para el cuerpo ministerial del IPUM, y sobre todo fue creado para ayudar en los casos de defunción y que las viudas y familias reciban alguna ayuda. Siempre hemos ayudado a las viudas y familias de los ministros de la IPUM cuando ya no están. Pero en el 2008 decidimos hacer algo diferente, se reestructuró todo el programa con vistas ya no solo a ayudar en los casos de viudez de las esposas y que ellas quedaran viudas, sino también con algo añadido, y es de poder ayudar a los ministros en su ancianidad, o sea, ayudarles ya en el ocaso de sus vidas. Y precisamente para eso se creó Penfore, ya no solo para ayudar en casos de defunción, sino aún todavía mejor
y es de ayudar en su ancianidad. Sin embargo, toda esa reestructuración fue aprobada por la Asamblea Legislativa de la IPUM en el año 2008. No fue una decisión ni del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional, exclusivamente, mucho menos de un servidor, sino todos los pastores ministros juntos que lo hicieron. Sin embargo, quiero decir, Penfore no es una Afore. Algunos andan diciendo que no se obró, que se quebrantaron leyes. Ese no es el caso. Si Penfore hubiera sido una Afore, la hubiéramos registrado como tal. Sin embargo, en vez de eso, Penfore está legalmente registrado como una cooperativa que está legal y fiscalmente separado de la IPUM y funciona aparte. Y por lo tanto, cuando alguien quiere pasar juicio sobre Penfore usando el concepto de Afores, está obrando mal, o puede ser que sencillamente con malicia. No hay ni una viuda de la IPUM que no haya recibido ayuda de Penfore o de el sistema que teníamos anteriormente. Si hubiera una sola viuda, ya la estuviera mencionando, paseando, o por lo menos las fotos o un video, pero no hay nadie. Todas las que estaban debidamente, sus esposos debidamente registrados, han sido cubiertos con Penfore, y de eso damos gracias a Dios. Sin embargo, Penfore que ha sido creado con reglas y que tiene que obrar dentro de esas reglas de cómo opera, y también a quién se le da qué cantidad. Todo está estipulado en Penfore. Sin embargo, siendo que ha sido un bien y un beneficio para los pastores de la IPUM, solo es lógico que cuando alguien se va a salir de la IPUM y quiere convencer a otros que vayan con él, lo de Penfore pesa. Y sobre todo cuando pastores saben de que si se salen de la IPUM, porque una cláusula es que el que se renuncia a la IPUM pierde sus derechos en Penfore, entonces obviamente cuando alguien va a recibir 40, 50, en algunos casos 80 o 100,000 pesos después de tantos años en el ministerio, en algunos casos hasta más que eso, que depende de muchas cosas, de lo que diezmó, de su antigüedad, de cargos que tuvo durante ese tiempo, si fue miembro del Consejo Nacional, etcétera, etcétera, pues se hace muy importante desacreditar a Penfore y así decir que no sirve, que es un fraude. Pero déjeme decirte, Penfore todavía sigue vivo y todavía está bien y todavía está siendo de bendición y seguirá siendo de bendición aún mucho más para los ministros de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Otra cosa que quisiera mencionar es de que en la Convención Nacional también hubo una situación que frecuentemente se menciona. Antes de la Convención Nacional tuvimos un concierto cristiano y ese concierto cristiano fue de mucha bendición. Aquí en la Ciudad de México logramos esa noche casi la mitad de la gente que estaba allí en ese concierto eran trinitarios, eran gente de otras iglesias que por primera vez fueron expuestos a la Iglesia Pentecostal Unida de México. Sin embargo, no era parte de la Convención Nacional, sino que el concierto cristiano que se cobró, que se tuvo y se dedicó ese día específicamente, exclusivamente para el concierto, fue un evento aparte, pero fue algo no hecho meramente como una idea mía, sino que hasta un año antes ese concierto cristiano fue aprobado primeramente por el Comité Ejecutivo y 100%. Desde el comienzo yo le dije a los hermanos que queríamos hacer algo diferente, no solo para servir como algo de evangelismo y alcanzar más gente, sino que también pudiera servir para hacernos de algunos fondos, y por eso se cobró, aunque después fuimos defraudados de una cantidad considerable que nos debían dar de ese concierto. Sin embargo, no solo el Comité Ejecutivo, sino el Consejo Nacional en marzo del 2011
aprobó en su totalidad y el voto fue 100%. Y cualquier miembro del Consejo Nacional que me está escuchando en este momento sabe perfectamente bien que así fue. No solo se aprobó, sino que eso fue en la CONALÍD, la Conferencia Nacional de Líderes que tuvimos en marzo del 2011. Y teníamos ya preparado un video para dar a conocer cómo iba a ser ese concierto. Ese video se mostró al Consejo Nacional para que decidieran sí o no, o sea, si aprobaban o desaprobaban. Y ese video se mostró a todos los que estuvieron en esa CONALÍD, esa Convención Nacional de Líderes, más de 140 líderes de toda la República Mexicana, de la IPUM, y fue visto por todos. Todo el mundo estaba emocionado de lo que iba a ocurrir. Pero vuelvo a repetir, ya después, ya con un ojo malo, ya mirando las cosas con una actitud diferente, ya queriendo hallar culpa o fincar culpa o señalar males, entonces sí fue fácil empezar a decir, no, es que yo no estaba de acuerdo. Mienten, porque lo aprobaron. Si no lo hubieran aprobado, no lo hubiéramos hecho así. Pero fue una bendición tal de que por primera vez para la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, un evento nuestro de cualquier parte de Latinoamérica fue visto por toda Latinoamérica. Enlace vino y quiso grabar, nos pidió, no pagamos nada por eso, nos dio cobertura. Eso se mostró en todos los países de habla hispana, latinoamericanos, sin pagar un centavo. Yo creo que Dios nos bendijo y un evento de la Iglesia Pentecostal Unida se llegó a ver en toda Latinoamérica. En parte por los grupos que estuvieron, pero el nombre se puso en alto de la organización y eso aún hasta el día de hoy nos ha abierto más puertas aquí en esta ciudad. Así que damos gracias a Dios por eso. Gloria al Señor. Y yo sé que el Señor seguirá bendiciendo y alguno que tal vez no estuvo de acuerdo, pues Dios lo bendiga. Pero no nos ataque, no intente destruirnos porque está destruyendo la obra de Dios. No es la obra del hermano Tomás Drost, no es la obra de un individuo. Deje de decir los Drosts. No, lo que pasa es que hemos trabajado, un servidor ha trabajado. Primero empecé a involucrarme en México en 1986, por 5 años, mientras yo todavía era el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Guatemala, y viviendo en la ciudad de Guatemala, viajé al sureste del país, fui el primer supervisor de la obra en la parte sur y sureste del país por 5 años. Yo viajé o todos los meses o cada otro mes, cada segundo mes, llevando allí, trabajando, uniéndome a los hermanos que se iban levantando para que se empezaran nuevas iglesias. Y gracias a Dios, esa es una de las razones porque la obra en esa parte del país llegó a ser una de las más fuertes de la República Mexicana. En 1991 sentí de Dios ir a la Ciudad de México cuando no había Iglesia Pentecostal Unida de México. Hubo un hermano trabajando aquí, pero él no era del IPUM. Hubo un grupo de hermanas que se reunían y tenían estudios bíblicos, pero ellos no eran del IPUM. Habían sido bautizados en nuestras iglesias en Estados Unidos, pero no eran parte de la organización aquí. Llegaron a serlo después, sí, pero aquí no hubo iglesia en aquel entonces. Sin embargo, Dios ha bendecido grandemente y hoy tenemos en esta ciudad 104 iglesias y misiones y más de 7,000 bautizados en el precioso nombre del Señor Jesús. Toda la honra y gloria es del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Vamos a seguir teniendo avivamiento. Vamos a seguir creciendo. Si no quieres ser parte de la visión, pues Dios te bendiga. Pero vamos a ver la bendición de Dios y seguir adelante en el nombre poderoso del Señor Jesús. Ahora yo te invito a que otra vez sigas observando que vamos a sacar más videos explicando algunas de estas cosas, porque sí ha habido inquietud. Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué lo está sacando en video? Porque los divisionistas
han llevado esto por todo lado. No se han contentado nada más con ir afectando nuestras iglesias y ministros en México, sino que lo han llevado por todo Estados Unidos, por Centroamérica, aún en Latinoamérica han regado y han dicho un montón de cosas en contra no solo de un servidor, sino de la IPUM. De esta manera va a llegar a muchos. También pido disculpas por los sonidos que ha recogido la cámara, porque estamos aquí en la oficina de un servidor que está en el eje central Lázaro Cárdenas. A veces pasan ambulancias, se oye el tráfico, pero puedes saber con certeza que es en vivo y estamos aquí explicando estas cosas, queriendo que el que sí quiere saber tenga la oportunidad de saber y escuchar una versión diferente a la que ha sido expuesto. Dios te bendiga.